como causa un enorme placer, bueno, pues lo voy a desbocar. Quiero más y más y más y más y más y me vuelvo insaciable. Y por supuesto voy a ser juez, jurado y verdugo de la gente por mi capacidad de pensar que soy perfecto y que yo no tengo ningún defecto. El arrepentimiento es muy importante en el ser humano porque es cuando te das cuenta verdaderamente de todo tu ser podrido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Reyes una vez más. ¿Cómo estás, Rafa? Aquí estamos nuevamente, vamos a entrar de lleno otra vez a un tema de los Reyes. Un tema complicado, Rafa, un poco complejo, creo yo, los pecados del alma. Y van a ser los pecados del alma, la culpa y el arrepentimiento, pero vamos a ver qué es el pecado primero, por qué pecamos. Ese es el primer paso para los pecados del alma. La deformación del pensamiento. Todo nuestro pensamiento está deformado. No es verídico, no está lleno de verdad, no somos asertivos. Entonces vamos a ver lo que es el pecado. De hecho, bíblicamente se maneja el pecado como transgredir leyes o reglas o morales o normas que nos dieron. Por ejemplo, los 10 mandamientos eran normas para no poder transgredir un pecado. El pecado de hecho viene de Adán y Eva, el pecado original que le haga, pero más atrás viene de Luzbel, que le dieron todo el conocimiento y entonces ya no quiso estar con Dios y entonces ya pecó y entonces convenció a la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran. Desde ahí ya empieza el mal, el pensamiento equivocado, el egocentrismo de Luzbel. Se volvió un ego profundamente egocéntrico y el conocimiento lo acabó, entonces intentó convencer. De ahí viene el pecado y luego el pecado que le llaman el pecado original de Adán y Eva. Ya ves que la serpiente, es algo metafórico, convenció a Eva para que comiera del fruto del bien y del mal. Es el fruto, no es una manzana, es el fruto del bien y del mal. Entonces la convenció. Entonces bajo esa moral, bajo esa emoción de conocer, ya comió del fruto y entonces ya fueron expulsados porque desobedecieron. Entonces nosotros regularmente desobedecemos órdenes o desobedecemos nuestra mente. De ahí viene precisamente el pecado. Otra definición del pecado es que no le damos al blanco. O sea, no le damos así como cuando le damos al blanco. O sea, no somos asertivos. Y de hecho Jesús pues, nos empezó a juzgar y nos dijo, ustedes son pecadores. ¿Y cómo es que empezamos a pecar? Esa es la enorme pregunta. ¿Cómo empezamos a pecar los seres humanos? Porque tiene que haber una parte de pecado. Bueno, empezamos a pecar porque nosotros los humanos somos seres humanos instintivos, o sea, tenemos instintos naturales, le llaman. Y entonces se desbordaron los instintos y entonces por eso le llaman los pecados capitales. Una vez que tu instinto se desborda, vamos a poner la lujuria, lo que le llaman los 7 pecados capitales, entonces empiezas a pecar. Por eso cuando se hicieron los 10 mandamientos, era como una retención para que el ser humano no pecara, porque en el momento en que el ser humano empieza a pecar, se empieza a deformar su realidad, por eso se llama las deformaciones del alma o del pensamiento, porque el alma es todo lo que piensas, pues, entonces empieza a deformar todo tu pensamiento, entonces empezamos a pecar. Y una vez que te empieza a deformar todo el pensamiento, empezamos a tener ya problemas, o yo tuve problemas. De niño, pues, sabíamos perfectamente que no teníamos pecado, pues de hecho los niños no tenían pecado, nada más nos decían lo que teníamos que hacer en el código binario, bueno y malo, pero nosotros no conocíamos el pecado, porque no había una deformación real del pecado, pero ya cuando fuimos creciendo nos fuimos dando cuenta, y entonces por eso existen los 7 pecados capitales que le llaman. Ahora, Rafa, yo tengo una duda aquí, antes de que avancemos un poco más. ¿Los pecados existen o, según lo que estoy entendiendo, lo que estás diciendo, el pecar es llevar al extremo una actitud correcta o incorrecta, ¿no? ¿O no? Ajá. Sí, por ejemplo, si yo tengo lujuria, pues normalmente el sexo es normal, es una forma de procrear, pero si yo lo llevo al extremo, estoy pecando, estoy transgrediendo una ley o una norma o una regla o algo moral. Por eso habíamos dicho que somos seres humanos instintivos, animales, pues tenemos instintos naturales que le llaman, los dones de Dios que dicen. Entonces,
Cuando yo llevo eso al extremo, es como el avaricioso, pues. Es llevar un instinto al extremo, entonces empiezas a pecar. Por eso los 10 mandamientos era para detenernos y no deformar nuestro pensamiento, nuestro alma. Porque una vez que empezamos a deformar el alma, nos empezamos a echar a perder. Ya no somos humanos naturales, ya no caemos en la bondad, ya nos perdemos de toda la espiritualidad a vida y por haber. Entonces por eso es importante saber qué es el pecado. Digo que el pecado lo manejan como que es algo asertivo, o sea, dar en el blanco, ser correcto, pues, hacer las cosas correctamente. O sea, normalmente el sexo se usa pues normal, para procrear, para tener, quizá para placer, pero cuando ya lo llevas al extremo, que nada más estás piense y piense toda tu vida en sexo, entonces ya empieza una deformación, o el que es avaricioso, el que es codicioso. Sí, también tiene que ver con la gula y los otros pecados. Los 7 pecados capitales, por eso se llaman pecados capitales. De hecho, los 7 pecados capitales son los que están arriba, porque tenemos infinidad de pecados: mentir, robar, engañar, ser arrogantes, petulantes, todo eso que envuelve el ego, pues, el egocentrismo, todo eso que envuelve al ser humano deformado, que deformó su mente, su pensamiento, se llama pecado. Ahora, Rafa, la gente creemos que los pecados son algo fantasioso, pero realmente lo que estoy viendo, lo que estás diciendo es que sí los pagas y los ves aquí, ¿no? Digo, si tienes gula, pues estás gordo, ¿no? Aquí los vamos a ver, por eso el maestro, cuando fue lo de la Magdalena, acuérdate que fue y le dijo, pues es que queremos apedrear a la adúltera. ¿De qué nos acusó? Le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Él nos conoce y sabemos que tenemos pensamientos reptilíneos o pensamientos de pecado, y entonces él nos conocía que pecamos, pues. Entonces es la primera parte. ¿Hasta qué extremo hemos sido pecadores? Entonces por eso teníamos que purificarnos. Él mismo dijo, Jesús dijo, yo soy el Cordero de Dios, yo voy a quitar el pecado del mundo. Por eso fue el sacrificio que hizo para limpiarnos a nosotros. Los humanos debemos de estar limpios de pecado. Por eso los 10 mandamientos, por ejemplo, dicen no matarás, no robarás, no adulterarás. Precisamente para detener un poco y tener conciencia de que somos pecadores, somos seres humanos que vamos a pecar naturalmente. Entonces nosotros tenemos que empezar a observar eso, porque si no nos va a generar una parte muy fea en nosotros. Pues por eso tenemos deformaciones del carácter negativo, somos iracundos, ansiosos, desesperados. Bueno, ¿por qué tenemos todo eso? Pues porque hemos empezado a deformar nuestro pensamiento, lo que pensamos. Ahora, ¿por qué llega uno al pecado, Rafa? ¿Porque sí o porque hay circunstancias o qué pasa ahí? Porque causa placeres, son los placeres del mundo. Por ejemplo, la gula es un placer, comer es un placer, y más si está rico, pues es un placer enorme. No se diga el sexo, tener avaricia, lo que le llaman, la pereza, no hacer nada. Por ejemplo, esto es lo que envuelve todo el pecado, el placer. Por eso nos convertimos en seres humanos placebos, o sea, llenos de placer. Ahí es donde está la deformación del alma. El alma es la parte y es la voz del espíritu. Habíamos dicho alguna vez, el alma es la voz del espíritu. Bueno, el alma es la que se va a empezar a echar a perder en el ser humano a través del enorme pecado. Ya estamos concretando bien qué es el pecado. Por eso cuando sacaron a Adán y a Eva del paraíso, pues ellos vivían en una purificación natural, ¿no? Estaban en un paraíso, no tenían malos pensamientos. Ellos no pensaban mal, no estaba el mal en su ser. Y eso es lo que a todo el ser humano lo va a empezar a echar a perder. Y estas deformaciones son las que nos hacen tener malos pensamientos, Rafa, y nos llevan como a esta parte del pecado, ¿no? Y todos los malos pensamientos, entonces cuando el ser humano se va a empezar a autodestruir, por eso empezamos a tener enfermedades asintomáticas, a estresarnos, a ponernos mal, y ahí vienen todas las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, y aquí hay una parte importante, como las leyes antiguas, o los que gobernaban antes, empezaron a usufructuar el pecado, a corromper el pecado. Bueno, lo secuestraron, pues, yo secuestro el pecado y luego lo voy a vender. Sí, porque el ser humano tiene una parte
que cuando empieza a pecar le empieza a generar en su conciencia un dolor y una tristeza. Ese es el primer síntoma que tiene un ser humano cuando está pecando. Le empieza a generar una enorme tristeza, un dolor y un sufrimiento. Y se siente atrapado. Ahorita vamos a ver cómo se atrapan bien. Entonces tú te sientes atrapado, no sabes cómo salir del pecado. Por eso, Jesús cuando vino dijo, bueno, y estos venden el pecado, porque lo secuestraron, lo tienen de su propiedad, o sea, lo hicieron parte de su propiedad, por eso hacían los famosos sacrificios, les pagaban a la gente de antes. Creo que hoy también se practica algo así más o menos. Entonces, a ver, Rafa, si tú decías hace rato que nosotros vamos al pecado por el placer, entonces hay que negar el placer de nuestra alma, ¿o cómo funciona ahí? Tenemos que tener una regulación, un equilibrio, por eso siempre tenemos que entender, primero, que en nosotros habita el pecado, está en nuestro ser, en la parte integral de nuestro ser, parte porque somos demasiado materialistas, ya lo hemos dicho. Entonces el placer está integrado en nosotros, por lo que somos seres humanos instintivos, por el gusto, el tacto, el oído, nuestros 5 sentidos, pues, el olfato. O sea, de ahí atraviesa todo nuestro ser el placer. Entonces, una vez que entra todo el placer, se empieza a deformar. Aquí no le gusta tener millones, ser codicioso, tener una ambición terrible, que se le llama un pecado, se llama la codicia, ¿no? Entonces, el placer llevado al extremo, ese es lo que está mal. Ese es el pecado, exactamente. Un placer llevado al extremo, en un instinto natural, se va a convertir en pecado. Por ejemplo, yo tengo demasiada ira, voy a generar mucha violencia y puedo llegar al extremo hasta cometer un ilícito de asesinar. Se ha visto, pues, o si tengo demasiada ira, pues me voy a dañar. Estoy iracundo, entonces voy a condicionar a los demás y los voy a someter a través de mi ira. Y también el placer de la comida, ¿no? También te puede llevar a extremos de obesidad, ¿no? Igual, lo mismo hemos dicho, que si no comes regularmente, pues por eso existen las dietas. Igual lo mismo, o sea, el placer llevado al extremo te produce lo que se le llama pecado. Estoy pecando. También existe, pues, el pecado que le llaman el pecado de omisión, que ese ya es otra cosa ya más íntegra en el ser humano, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que los pecados son una lista que se hizo para que los seres humanos entendiéramos qué es lo que está mal, y pues tendríamos que tener un límite y una regulación acorde a todas estas circunstancias, ¿no? Sí. Para no tener estas deformaciones que dices tú. Porque si empieza el pecado en nosotros, o sea, somos pecadores, vamos a empezar a deformar nuestro pensamiento y vamos a vivir del lado equivocado de la vida, siempre. Una vez que te empieza a deformar un defecto, se convierte en pecado, por supuesto. Por eso le decían, ella es una pecadora, porque llevó su defecto al extremo. Pues hablamos, fíjate, aquí hay una parte, por ejemplo, el hijo pródigo, se llenó de codicia, le dijo a su papá, aquí vamos a ver la 3 partes, le dijo a su papá, dame mi dinero, voy a disfrutar de los placeres de la vida. En ese momento no sabía él qué iba a enfrentar. Por eso vamos a hablar de lo que es el pecado, la culpa y el arrepentimiento, pero estamos enfocándonos en lo que es el pecado. ¿Qué iba a enfrentar? Ya desde ese momento transgredió leyes normales y se iba a enfrentar al pecado. De hecho, el chanclas o Luzbel siempre nos tiene y nos pone un 4 para que nosotros entremos a pecar. De hecho, es algo muy psicológico. Pecar es algo demasiado psicológico, es de la psique humana, porque todos estamos invitados a eso, a pecar, porque somos seres humanos muy débiles, no tenemos carácter, no tenemos estoicismo y no tenemos, por supuesto, la fortaleza para poder evitar eso. Por eso las 10 leyes o los 10 mandamientos para evitar, para decir, bueno, ya le voy a poner freno, porque una vez que entras al pecado, ya tu ser, lo que eres tú de luz, íntegro, lo que eres espiritual se va a ir deformando totalmente, o sea, mi pensamiento va a empezar a ser negativo, va a empezar a ser maligno, va a ser dicharachero, o sea, esa parte es importante entenderla, por eso fueron expulsados del paraíso. Ahora,
Yo creo que también tiene que ver un poco, Rafa, con que hemos romantizado un poco la palabra del pecado más asociado como a la parte religiosa, no más que a la parte humana, ¿no? Es humano, el pecado es humano. Bueno, ahí lo manejan. Te lo comparto. ¿Por qué? Porque el pecado en sí, una vez que se apodera de ti, es un demonio, es un ser, algo maligno que se apodera de ti, pues es un ente. Bueno, te va a causar sufrimiento y congoja, mucha tristeza. Un pecado cuando habita de ti, independientemente de todas las emociones que te va a generar, ansiedad, desesperación, angustia, todo eso, pero te va a generar una enorme tristeza. De hecho, el ser humano por eso está triste, porque está sufriendo. ¿Pero por qué está sufriendo? Y lo descubrió Jesús. Bueno, está sufriendo porque es un pecador. Por eso también existe la frase, que es más fácil decir: te perdono tus pecados o levántate y anda. Y fue cuando le dijeron a Jesús: bueno, ¿tú quién eres para perdonar pecados? Le dijo al que estaba tirado, al que estaba tullido: pues levántate y anda, porque conocía sus pecados. Sabía que era un hombre que era pecador. No quiso solucionar sus pecados, pues entonces que se levante y siga su vida, ¿no? Entonces él tenía la capacidad de perdonar pecados. Los demás lo agarraron, bueno, las leyes que existían antes lo agarraron como, haz de cuenta, como una compra y venta. De hecho, cuando vas con una persona religiosa... Pues ahí lo que quiso decir, perdón que te interrumpa, Rafa, es, si no quieres sanar, o sea, estás invitado a sanar tus pecados, pero si no quieres, pues sigue con tu vida como estás, ¿no? Nadie te va a juzgar, o sea, la vida es la que te va a juzgar, ¿no? Sabemos que todos tenemos esas deformaciones, todos los humanos en general. Desde nuestro enorme egoísmo, la plataforma para tener todos esos defectos, toda nuestra deformación humana, pues lo único que tenemos de plataforma no es la humildad, es el enorme egoísmo que habita en nosotros. O sea, yo nomás quiero todo para mí, que me complazcan a mí, que me deban a mí, que me vean a mí, que me quieran a mí. O sea, todo es para mí. Y entonces cuando te vas a convertir en un enorme pecador, porque también la otra persona se va a sentir agredida con tu egoísmo, porque a veces dependemos mucho del egoísmo de las personas o de mi propio egoísmo, por eso llaman dependencias. Ese es otro pecado terrible. O sea, yo dependo de lo que digan los demás para estar bien, eso se llama egoísmo. Y es el pecado en extremo. El egoísmo, pues, es la concentración en uno mismo, el egocéntrico, pues. Ese es el mayor de todos los pecados. Por eso uno de los pecados, pues, es el ego, el orgullo. El estar demostrando quién eres constantemente, ¿no? Ese es el enorme pecador. ¿Y cómo vas a demostrar? Pues ya lo habíamos compartido, con un enorme poder. Bueno, pues estoy pecando. Y esas son las cosas que la Biblia, bueno, el libro sagrado de la Biblia, o en algunas partes, es psicológico, pues, pero lo manejan bien ahí. Es cuando te dicen, es que eres un pecador. Esto tiene que ver más con filosofía que con la parte bíblica, ¿no, Rafa? O la parte, como de hace rato, de la religión, ¿no? Engloba todo. Pues estamos englobando todo. O sea, como penetró en nosotros el pecado. Te lo digo porque luego dicen que somos presos de este discurso de los pecados, ¿no? O sea, nos tienen presos como, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes moverte acá. Entonces creo que también esta parte como que está un poco romantizado, que tiene que ver con la religión. También a veces pensamos de como yo no sigo esa religión, pues a mí los pecados no me rigen, ¿no? El pecado es algo psicológico. El pensamiento es algo psicológico, el que estás preguntando. Bueno, es la psique humana, pues. Por eso la deformación del ser humano se da a través de la psique humana. Por eso mentimos tanto. De niño fue así, cuando éramos niños, pues ya te lo comento. Yo cuando era niño no sabía, yo hacía las cosas, pero no sabía hasta que estaba pecando. Una vez que empecé a conocer el placer, ya de forma consciente, porque el placer comienza de forma consciente, entonces empieza a deformar mi instinto, lo que yo tengo naturalmente. ¿Sí? El instinto sexual pues se despierta, el instinto de comer, de la pereza, pues de los defectos. Naturalmente se empieza a despertar.
como causa un enorme placer, bueno, pues lo voy a desbocar. Quiero más y más y más y más y más y me vuelvo insaciable porque es algo fabuloso. Es como el orgasmo, dura 5 segundos. Bueno, yo quisiera que durara horas porque es algo fabuloso, es el pináculo de la espiritualidad. Todo lo que se maneja en el pensamiento humano es espiritual y es psíquico. Claro, ellos lo manejan así. ¿Por qué lo manejan así? Pues para poner un tope, para que no te desbordes, para que no peques, para que estés en presencia de Dios o tu espíritu, si así lo quieres ver. Bueno, pues entonces el defecto no te va a poder estar ahí en gracia con Dios. Eso lo sabemos. O no vas a poder coincidir. Bueno, pues entonces, ¿qué eres? Bueno, soy una persona pecadora. ¿Y el pecado qué me va a otorgar? Mucha tristeza. Demasiada tristeza y sufrimiento y no me va a dejar vivir. Entonces esa es la parte que tenemos que trabajar. ¿Y estos pecados tienen que ver con llenar huecos emocionales también, Rafa? ¿O por qué también llegamos ahí a eso? Sí, también pues crean huecos. Ya te dije que el pecado es algo que se maneja como algo insaciable. No estoy satisfecho, pero aquí viene otra parte. La otra parte que tenemos que trabajar es la culpa. Bueno, ¿qué generan los grandes pecados o las grandes deformaciones del alma o nuestros grandes pensamientos? Bueno, generan una enorme culpa. Y entonces podemos decir, yo vivo y trabajo a través de la culpa y hago las cosas por culpa. De ahí la famosa frase que se inventan que dicen, bueno, es que tienes que pagar culpas. Pero vamos a ver qué es una culpa en un ser humano, porque tenemos que entender, bueno, ¿de qué me tengo que sentir culpable? ¿O por qué me siento tan culpable? Volvemos a lo mismo. Una persona que no acierta en el blanco, que no hace bien las cosas, o que no las hace correctamente, normalmente va a tener culpa porque es un examen de conciencia. Y yo cuando entiendo y pienso, y sé que no hice las cosas correctas, además me las pueden decir, entonces voy a sentir esa congoja que le llamamos culpa. ¿Qué es sentir culpa? Quiero reparar, por supuesto, los daños que hice, porque ya estoy consciente. En el pecado no estaba consciente, estaba nublado, pero ya cuando soy consciente y empiezo a sentir culpa, entonces empiezo a querer reparar los daños de manera inconsciente o consciente. Pero ¿qué nos genera esa enorme culpa? Ya lo habíamos dicho, el pecado. Como yo he cometido muchos errores, infinidad de errores, a través, por supuesto, de mi enorme egoísmo, pues ya le dije, la concentración, voy a empezar a sentir culpa. Y entonces hasta dicen, bueno, quita de tu vocabulario la palabra culpabilidad. ¿Por qué? Porque la misma culpa que tenemos, que nos causa otra vez sufrimiento y congoja, vamos a empezar a culpar a la gente. De hecho, fíjate que hay algo que es normal en los seres humanos. De niños, a través de mi educación o lo que yo viví, siempre me metieron culpa. O sea, yo cometí un error, vamos a ponerle un pecado que le llamamos. Siempre me metieron culpa. Siempre tú eres culpable, no haces bien las cosas, te está uno diciendo, no obedeces. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintió nuevamente Adán y Eva? Cuando habló con él Dios, le dijo, pues es que comieron del fruto del bien. Pues sienten culpa. Hay una culpa, dijo, bueno, pues voy a expulsar del paraíso, van a tener que vivir con el sudor de su frente. ¿Sí? Entonces esa parte es importante, ¿por qué? Porque todos los humanos que nos sentimos culposos por haber excedido, pues, o la que le llaman, a otros que le llaman culpa placentera, ¿no? Cuando comen mucho y que sienten culpa porque comen, ¿no? La que se llama manejar la cruda realidad. ¿Sí? Cuando te emborrachas, pues un ejemplo, también hay crudas de emociones, pero vamos a suponer que tú te emborrachas, yo me emborracho y al otro día siento culpa. Porque cometí un error, porque pues, llené de alcohol mi cuerpo, porque no está bien, porque a veces las cosas no están bien. Igual cuando te excedes en el sexo o lastimas a otras personas, pero ya de manera consciente, ¿qué empezamos a sentir? Culpa.
Ahora, ¿la culpa solo es consciente, Rafa, o también es inconsciente? De las dos O formas. sea, te puedes sentir muy mal y no saber por qué, o puedes estar pagando cosas sin saber por qué las estás pagando. Porque evidentemente creo que también hay mucha gente que no sabe que está pecando o no le importa, ¿no? Pero su alma no está tranquila y está pagando culpas que no sabe por qué. La mayoría de las culpas, la gran mayoría de la gente que siente culpa es de manera inconsciente. O sea, es muy difícil que la gente sea consciente, solamente que tenga un trabajo psicológico, de conciencia, que de veras sepa reconocer sus errores, sus fallas, que sepa que está en pecado y que lo hagas consciente que está en pecado, entonces vas a empezar a reconocer tus culpas, ya no a culpar a los demás, porque somos bien, los humanos, pues en nuestra deformación, por se llama deformaciones de la mente, siempre vamos a culpar a los de afuera, a lo que está afuera, incluyendo a Dios. O sea, porque somos comodinos, porque no queremos sentir dolor, porque no queremos sentir que nosotros fallamos, que estamos podridos, que somos pecadores. Bueno, pues utilizamos el recurso de culpar a los demás de lo que a nosotros a veces nos acontece. O sea, nosotros deberíamos estar trabajando nuestra psique, nuestra fe. Y si la otra persona no quiere, o no puede, o no entiende que hay un defecto, que hay un pecado, porque todos somos pecadores, entonces nosotros nos vamos a meter en culpa. Por eso decía, era muy fácil de niño que me culparan. Fue naturalmente, de niños nos culparon de todo, y más de que porque tenías que obedecer. Te ponían a hacer algo, te hacían un mandado, a mí me hicieron, pues tenías que obedecer. La obediencia evita la culpa. Por eso cuando desobedecieron salieron del paraíso, pero llenos de culpa. Claro, pues ellos no lo entendían igual, porque la culpa es lo que ataca y vivimos, la mayoría de los seres mismos vivimos de la culpa o a través de la culpa. Y oye, Rafa, ahorita que estás diciendo de la obediencia, ¿no crees que ya de adultos nos cuesta obedecer? O como ya nos sentimos adultos decimos, bueno, yo no voy a obedecer. Y ahí es donde empieza pues a construir esta serie como de pecados, la deformación que dices tú. No queremos obedecer porque yo pienso que soy perfecto. O sea, un ser humano perfecto no tiene pecado. No ha hecho nada mal. Todo lo hace muy bien. Todo le entiende muy bien, todo lo trabaja muy bien. ¿De qué está? ¿Cuál es su pecado? La soberbia, la arrogancia, la soberbia espiritual, la petulancia. Bueno, un ser humano que está así, pues siente que todo está haciendo bien. Por eso no se da... Y que un ser humano plagado de eso, forrado de eso, pues va a culpar a los demás de que no sean perfectos como él. ¿Sí? Perfecto nada más fue Dios porque les dio un paraíso. En el momento en que entraron a la imperfección, pues lo sacó del paraíso. ¿Por qué? Porque sus sentidos empezaron a despertar y ya estaban en pecado. Fueron expulsados del paraíso. ¿Qué sientes? Culpa. La culpa es el motor de nuestra autodestrucción. Claro, nosotros tenemos que reconocer, por eso lo vamos a ver el arrepentimiento, pero nosotros tendremos que reconocer en qué fallamos. Una vez que reconozcas tu error, que sepas que eres un pecador, que fallas, que no eres lo perfecto que tú crees que eres, que queremos eso, en ese momento se va a ir desalojando la culpa. Ya no vas a culpar a los demás, pero tampoco te vas a culpar a ti. Entonces va a entrar de lleno el perdón en tu persona. Pero si tú trabajas a la culpa, acuérdate que te dije, bueno, si yo trabajo a través de la culpa, voy a intentar resarcir los daños que hice. Por eso, pues, lo que siempre han dicho, bueno, pues pagas sentimientos de culpa o pagas emociones de culpa a la persona. Bueno, pues yo le hice, mi mamá me hizo un daño, pues va a intentar resarcir el daño para que yo no me sienta muy mal. Mucha gente dura muchos años pagando sentimientos nada más de culpa, ¿no? La mayoría de las personas eso hacemos, vivimos a través de la culpa. ¿Por qué das? ¿O por qué te brindas? ¿O por qué quieres dar? No creo que los des de corazón. Lo hacemos por culpa. ¿Por qué queremos que los demás sean como nosotros? Por culpa. O sea, por eso el funcionamiento del ser humano en la deformación de la mente humana es por culpa. Toda la gente hace las cosas por culpa, porque en realidad sabe que hace mal. Inconscientemente se hace el mal, a lo mejor de manera premeditada. Ya con el pecado pues siente culpa, se va y se aleja y dice, no, pues es que
También luego nos venden el discurso de que no somos lo que somos o no fuimos lo que fuimos por culpa de alguien más, ¿no, Raúl? Siempre. Y nos crean ese discurso, lo que tú dices, nunca nos hacemos responsables de lo que hacemos, sino que la culpa la tiene alguien más. Y bueno, y no avanzas, ¿no? Pues ese es el gran pecado del ser humano, de la arrogancia, la culpar a los demás. Bueno, aquí llega algo importante. Fíjate bien, aquí está importante. Bueno, ¿hasta dónde es la culpa de lo que me hicieron los demás? Y hasta dónde ya es mi culpa. En el momento en que tú entres en conciencia y sepas que te tienes que dar, que tú ya eres un pecador, pues en ese momento ya la culpa ya es tuya. Mientras viviste de manera inconsciente, puede ser que los demás te hayan hecho daño y fueran culpables, que también tienes que trabajar para perdonarlos, para saber que también son seres humanos enfermos, naturalmente, pero ya hacia adentro, ya con conciencia, ya no puedes estar culpando a nadie, mucho menos a Dios de lo que te pasa. Tú tienes que ser responsable totalmente de tus actos pecaminosos o de pecado. Y entonces cuando el ser humano va a empezar a evolucionar y va a empezar a desarrollarse como debe de ser, sin los malos pensamientos, porque lo que queremos es ser asertivos. Si no somos asertivos en nuestro pensamiento, lleno de verdad, pues se busca la verdad. Pues entonces vamos a seguir pecando y nos vamos a justificar, que es otro de los grandes males. No, yo lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. Es que creo que no sabemos dónde empieza nuestra deformación, ¿no, Rafa? Del alma, nuestra deformación de carácter, ¿no? Y cuando no sabemos, pues obviamente vamos a echar culpas para todos lados, ¿no? Pues eso es lo que estamos tratando de trabajar, por eso estamos viendo las deformaciones del alma, cómo nos deformamos los seres humanos desde el momento que, pues, desde que nacemos hay una deformación porque son tres partes, el espíritu, el ego, que es mi personalidad que se va a ir deformando, y luego lo que es toda la emoción, pues todos tenemos tres partes, lo que es el cuerpo, toda la emoción, el espíritu, y la personalidad, que es el ego. ¿Qué es lo que se deformó en nosotros? Pues el ego. El enorme ego, se deformó el egocéntrico. Por eso existe el enorme egoísta, ya lo habíamos comentado. Bueno, pues yo quiero todo para mí. Y si dañas, y si eres una persona que daña y eres inconsciente, claro, no va a haber culpa. Porque pues no te vas a sentir culpable, pero si entras en un estado de conciencia, que vas a sentir culpa, vas a decir, no, pues estoy haciendo mal. Y es una parte que va a deformar todo tu pensamiento. ¿Por qué? Porque va a entrar de lleno la justificación y el pretexto. Somos amos y señores de eso, de justificar nuestras malas acciones, o que yo esté justificando todas mis malas acciones. Porque ni modo que la mamá regañe al niño, me regañó de niño, ni modo que diga, bueno, pero pues lo tenía que hacer por su bien, porque tenía que educarse, porque lo tenía que educar, ¿no? No va a decir, es que yo no sé educar, no sé cómo educar, y más eduqué a través de lo salvaje, lo que habíamos dicho, de ejercer un poder. Bueno, cuando se dé cuenta, por eso la gran mayoría de las madres, la gran mayoría de los padres tienen enormes sentimientos de culpas, unas culpas enormes porque saben que no hicieron bien, de manera inconsciente. Entonces también puedes llenar pues al niño de ego o de culpa, ¿no, Rafa? Según sea la característica, ¿no? Los llenan de pura culpa. Entonces creces, te desarrollas con puras culpas. Y luego también nosotros como hijos sentimos que nos deben algo, ¿no? Y estamos cobrando también todo el tiempo, ¿no? Es el sentimiento culposo que trae todo el ser humano. ¿Tú crees que una persona naturalmente está lleno de culpas, cómo va a vivir? Era lo que yo te decía hace rato, o sea, hay personas que dicen, yo pude haber sido esto, pero por culpa de o por culpa de él, o por culpa de mi mamá, o de mis padres, mis hermanos, o el familiar, no pude lograrlo, ¿no? O sea, es culpa de ellos y te la pasas todo el tiempo echándole la culpa al otro, ¿no? O sea, puedes tener 50 años, 1000 años y bueno, pues no logré lo que logré por culpa del otro, ¿no? Ese es... Y el otro también se la pasa pagándote sus culpas, ¿no? Desde ese punto de vista juzgamos. Así como lo dices, yo juzgo porque yo estoy viendo para afuera. Todos los que están afuera son culpables de lo que a mí me pasa o me ha pasado. Todos. Y si se puede, porque así es la deformación de la mente, del pensamiento, le voy a echar la culpa a Dios. Porque no me dio lo que yo quería. Lo que yo merecía, ¿no? Ajá, lo que yo merecía, lo que yo necesitaba. Entonces yo lo único que estoy haciendo es mirar para afuera.
De hecho, yo puedo ver, o podemos ver fácilmente, lo que decía de la paja, y ver los pecados y los defectos de los demás y llenarlos de culpa, pues con esos. Con eso, de hecho, eso es lo que pasa. Yo fácilmente puedo hacer culpable, si se descuida alguien, puedo hacer culpable a alguien. Pero de realmente, si trabajamos bien el proceso, el único que tiene la culpa de todo lo que me ha sucedido y me acontece soy yo. Yo tengo que hacerme responsable. No, pues es que esa persona me enamoró, es que esa persona me robó, es que esa persona me hizo un mal. Bueno, pues esa persona tendrá que habérselas con lo que hizo. Él va a pagar sus culpas. Sí, él va a pagar sus culpas. Por eso cuando lo mande él traer el maestro, cuando lo mande traer Dios, o cuando te mande te va a decir, a ver, pásate para acá, vamos a trabajar, a ver qué pasó aquí. Pero no va a juzgar a todos por montones, uno por uno. Y nos va a juzgar de acuerdo a cómo transgredimos el pecado y cómo trabajamos la culpa. Y todo el mundo tiene sus propias facturas, ¿no? Todo el mundo se van a hacer cuentas tarde que temprano. Entonces, imagínate vivir un ser humano con culpas, pues toda la vida vas a tener que pagar. Y si tú eres una persona muy culposa, normalmente vas a ser presa fácil de muchas cosas. No es que seas bueno, no te creas bueno, o no creas que eres un gran ser humano. No, lo que pasa es que tienes demasiadas culpas y tienes que pagar. Y entonces uno intenta resarcir el daño a través de la culpa y eso no es sano, porque es una deformación del pensamiento humano. Y ahí es donde tenemos que empezar a observarnos, porque si no vamos a vivir una vida de mucho desastre, de mucho caos. Pero también hay relaciones tóxicas en ese sentido de lo que yo te decía, ¿no, Rafa? O sea, uno cree que le debe, yo creo que me debe todo el otro y el otro cree que me debe todo a mí y entonces se vuelve una relación súper tóxica donde el otro paga y el otro cobra y cobra, ¿no? Y los dos están mal en ese sentido, ¿no? Sí, porque lo que tú estás diciendo ahí que estamos trabajando un sistema egoísta. O sea, si yo trabajo un sistema egoísta, lo que tú dices o lo que estamos viendo es que yo trabajo porque la culpa es un egoísmo descomunal, pues. O sea, es algo que tapa todo, por la perfección que supuestamente traigo de mis ideas, unas creencias absolutamente nefastas y equivocadas. Tú lo que entiendes ahí es que si yo trabajo un sistema egoísta de parte de mi persona, pues yo no voy a ver a los demás, solamente los voy a ver como que ellos, como dices tú, bueno, ellos me deben, me hicieron. Yo no funcioné por mi mamá, es que mi mamá si me hubiera forjado bien, me hubiera tratado bien, pues yo hubiera sido otro tipo de persona. Mi mamá tiene la culpa por no haberse portado bien conmigo, por no darme el estudio, la comida, lo que yo necesitaba, pero pues yo lo que tengo que entender es que también tenía deficiencias y también tenía pecados y también tenía una deformación de la mente. Entonces tú no puedes dar lo que no tienes, pero si tú tienes pura culpa, puro egoísmo, puro egocentrismo y puro pecado, pues eso es lo que das y se ve. O lo que yo doy y se va a ver y hasta me lo van a reclamar. Eso es natural en el ser humano. También eso recibes, ¿no? Igualmente, ¿qué es lo que damos? Pues puro egoísmo. ¿Qué recibimos? Lo mismo. O no creo que alguien reciba, que sea humilde y decía, bueno, pues yo te voy a decir. Pero ¿eso qué significa tener culpa? Yo en la medida que yo tenga culpa, en la gran medida que yo tenga culpa, siempre voy a querer quedar bien con la gente y ser amable. Y por supuesto voy a ser juez, jurado y verdugo de la gente por mi capacidad de pensar que soy perfecto y que yo no tengo ningún defecto. Entonces, y bueno, Rafa, entonces después de la culpa ya viene el arrepentimiento. Aquí viene lo más fabuloso del ser humano, la conciencia en sí. O sea, por eso vamos a ver del hijo pródigo, que habíamos dicho, que está en la Biblia, el hijo pródigo que pidió su herencia, se fue a los placeres del mundo, a llenarse de culpas, y en un momento lleno de culpa, pues cuando estuvo pensando que estaba limpiando puercos, dijo, bueno, pues estos puercos comen mejor que los criados en mi casa. Entonces, arrepentido, pero ya primero fue el pecado. Fíjate bien, aquí están las tres partes. Primero el pecado de haber querido llevarse su herencia a los placeres. Sí. Después, cuando se dio cuenta que estaba mejor con su papá y que había hecho mal, le llegó la culpa.
Esa culpa naturalmente te va a llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento es la acción, o bueno, en la Biblia le llaman metanoia, o metanoia, así se llama. Es una parte del ser humano cuando va entendiendo su pobreza espiritual y va entendiendo, por supuesto, su tristeza y su angustia y su soledad. Todo lo que lo va acompañando en la culpa y el pecado lo va a sentir. Y una vez que empieza a sentir, con el ser humano lo empezamos a sentir naturalmente, pues, ya viene la conciencia y entonces empiezas a arrepentirte de lo pasado, porque todo el arrepentimiento viene del futuro, ¿sí? De cosas no asertivas, de que no acertaste, de que no hiciste bien las cosas, de que fallaste, de que usufructuaste. Entonces viene el arrepentimiento del ser humano. Una vez que entra el arrepentimiento del ser humano es donde entra toda la acción. Por eso el maestro nos decía arrepiéntanse. Bueno, Juan también Bautista decía arrepiéntanse, porque vienen nuevos tiempos. El arrepentimiento es muy importante en el ser humano porque es cuando te das cuenta verdaderamente de todo tu ser podrido, de que sí transgiversaste todo en tu mente. O sea, si hay una deformación en tu mente completamente, ahí es cuando ya nos damos, lo vemos en el ejemplo, cuando hacemos algo mal, y que si estamos conscientes de que estamos haciendo mal, pues nos arrepentimos, o yo me arrepiento, pero porque tengo una deformación. Por eso te hablaba de las grandes crudas morales, o igual cuando bebes, o cuando te metes una sustancia, al otro día, ¿qué es lo primero que piensas? Bueno, estoy arrepentido, porque es el proceso para salvar nuestro espíritu. Bueno, estoy arrepentido. Cuando ya llegó con su padre, el hijo pródigo, por supuesto venía arrepentido de todo lo que vivió, porque entró en conciencia. Inclusive le dijo a su padre, bueno, ¿por qué me recibes así? Sí, porque estabas muerto y vas a vivir otra vez, porque vienes arrepentido. El arrepentimiento es la causa del ser humano donde va a empezar a trabajar toda su deformación humana. Todo lo que fue deformando lo va a empezar a trabajar. ¿Es el inicio de empezar a trabajar, Rafa, o ya es el trabajo, el arrepentimiento? Es la conciencia en sí. O sea, ya el arrepentimiento ya es cuando estás completamente consciente de que tú tienes la culpa de todo lo que está pasando. Exactamente, habemos hecho de hacernos responsables. ¿A poco no está arrepentido? Si mi madre o mi padre se hubieran arrepentido de lo que me hicieron, o yo me arrepiento de lo que hago, pues, voy a entrar en conciencia. Y es cuando empiezo a trabajar verdaderamente la espiritualidad. Toda esa deformación humana ya empieza a ser un trabajo enorme. El hijo pródigo se arrepintió y entonces regresó con su padre. Bueno, hay varios personajes que se arrepintieron. Por ejemplo, David, que también pecó, que agarró a una mujer que no le pertenecía, pues se arrepintió. O sea, en la Biblia hay varios personajes que se arrepintieron, que hicieron mal, pues, que transgredieron leyes. También nosotros, de forma psicológica, naturalmente, nos vamos a arrepentir cuando nos damos cuenta y somos conscientes de un acto que no estuvo bien. Inclusive nos lo pueden decir, entonces ya lo que el ser humano lo va a transformar y va a volver al redil y va a estar bien y ya va a empezar a ver la verdad. Es cuando empiece el arrepentimiento, porque es la plena conciencia, o sea, son los altos niveles de conciencia. Creo que le llaman metalonia o metalonia, algo así. Entonces, por ejemplo, Rafa, ¿por qué la gente dice esta famosa frase de yo no me arrepiento de lo que hice? Porque está en inconsciencia, porque se vuelve cínico, desvergonzado, porque le está doliendo demasiado su culpa. Le está doliendo demasiado su culpa. Porque no va a querer que le duela, porque vivimos en la zona de confort culpando. ¿No está mal arrepentirse de las cosas que hicimos, Rafa? No, porque es lo que necesitamos. Es exactamente lo que necesitamos, es lo que decía Juan Bautista, ya arrepiéntanse porque vienen nuevos tiempos, ya van a empezar a conocer su espíritu porque venía el maestro. Así arrepiéntanse de todos sus pecados. Pues, por ejemplo, luego decimos, es que yo si volviera a nacer, volvería a ser la misma persona, no me arrepiento de nada. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, porque entonces no hay un cambio en él, va a seguir sufriendo. O sea, yo quiero cambiar.
quiero ser un ser humano que crezca y se desarrolle espiritualmente, tenga un desarrollo evolutivo de emociones, de todo, tengo que empezar por el arrepentimiento. Si no empiezo a trabajar el arrepentimiento, no me voy a dar cuenta de nada. De hecho, la gente no se da cuenta del mal que se hace y hace. Porque el único mal posible que podemos hacernos es a nosotros mismos. No hay poder humano que haga el mal por fuera, pues. El más grande mal, porque vamos a empezar a destruir nuestro espíritu. La única forma en que nuestro espíritu renazca es que yo me arrepienta. Pues si yo estoy comiendo en exceso, tengo que pensar. Y bueno, me voy a arrepentir y voy a tratar de no comer en exceso, no ver, buscar la forma. Por eso hay tanto programa, pues decir, bueno, voy a buscar la forma para encontrar el arrepentimiento de tanto defecto que tengo, de tanta deformación. Pero si no me doy cuenta y tú hablas de un cínico, a mí no me importa, yo no me arrepiento, yo lo volvería a hacer. Ah, bueno, está atrapado por el mal, está atrapado por el pecado, no quiere salir, está bien, pues ¿a poco Luzbel, el ángel de la mañana, se arrepintió y dijo, bueno, pues no? O sea, yo a mi padre no le puedo hacer eso. No, solamente los arrepentidos son los que se transforman, por eso es en acción. Son los que van a encontrar la fe, la esperanza, lo bueno, su idea, porque si yo estoy siendo así, lo único que estoy entrando es un estado total de histeria. O sea, para que entiendas, una ira muy profunda y una depresión. Si no hay un arrepentimiento, lo único que puedo obtener es una histeria. O sea, algo fuerte, algo donde yo voy a estar tenso. ¿Qué es histeria? ¿En qué engloba toda la histeria de un ser humano? Voy a ser rencoroso, voy a ser angustiante, iracundo, voy a echar culpas, voy a ofender, voy a lastimar, voy a ser un hombre totalmente resentido porque no estoy arrepentido. Empieza a echar a perder la mente y vas a empezar a sufrir lo que dicen psicológicamente los graves trastornos mentales y espirituales. O sea, se te va a trastocar tu mente y tu realidad y vas a sufrir graves trastornos. Cuando ya sufren graves trastornos o una enorme histeria, bueno, ya se trastocó tu mente, ya está totalmente deformada tu mente, que queremos formarla, no deformarla. En el arrepentimiento está el perdón, ¿no, Rafa? Ahí llega todo. Y las disculpas, ¿no? Todo. Ahí es donde entra esta parte de reconocer y pedir disculpas si te equivocaste. Ahí es donde entra el perdón, las tres clases de perdón. Pero por eso queríamos llegar a esa conclusión. Ahora quiero que se entienda perfectamente cómo es que voy a llegar al arrepentimiento. No se llega así nada más porque sí. Porque muchas veces hasta te lo hacen ver o me lo hacen ver. O sea, yo no tengo oídos para oír, me lo hacen ver. O sea, arrepiéntete, hiciste mal. Para que puedas cambiar, para que pueda transformar tu ser, para que no estés trastocado. Porque ya en un estado de histeria vas a lastimar tu cuerpo y a las personas, lo que dices tú. Bueno, a mí ya no me importa hacerle daño a la gente. Pues sí, porque ya está trastocado. Hemos visto miles de ejemplos de gente así ya loca, enferma, porque se trastocó. Por eso cuando llegaban con Jesús, pues trataba de alivianarlos los pecados. El que venía loco, todo temblorino. Estaba lleno de pecado, estaba histérico, ya estaba así todo. Claro, la luz del maestro pues los arropaba, les quitaba el pecado, pero eso es lo que estamos tratando de ver, cómo es, y de entender perfectamente cómo hemos deformado nuestro pensamiento. Bueno, pues a través de esas tres partes. El arrepentimiento es la solución, porque ya es un estado de conciencia del ser humano, o sea, hiciste un acto de conciencia. ¿Sí? O un examen que le llaman de conciencia. Ahí cuando ya hacen un examen de conciencia y sabes perfectamente lo que haces, ya no culpas a nadie. No hay forma de culpar a nadie. Inclusive puedes ofrecer una disculpa. Perdóname, pues hice mal, no lo quería hacer, yo no sabía en qué estado estaba antinatural, qué defecto me estaba atacando. Entonces cuando empiezas a tener un cierto equilibrio mental y emocional y por supuesto espiritual. Sí, y aquí es donde ya realmente te haces responsable completamente de lo que haces y eres plenamente consciente de lo que está pasando, ¿no? Y sabes las consecuencias que va a tener las cosas que hagas o los pecados que tengas, ¿no? Y es cuando dices tú, ya entra de lleno el perdón.
Bueno, pues es cuando voy a empezar a perdonarme de todas las fallas que yo hice, porque a veces pues, no creo que una madre quiera lastimar a su hijo, o que mi mamá me quisiera lastimar. Pues yo conozco las condiciones de mi padre y de mi madre, no creo que realmente quisieran lastimarme, pues vivían en un estado de inconsciencia. A lo mejor jamás les llegó el arrepentimiento, a lo mejor nada más traba. Por eso es importante entender las tres partes, porque bueno, a lo mejor nada más vivieron en la culpa y pagaron culpa, pero en el arrepentimiento ya no estás pagando culpa. Pero aquí también tienes que empezar a perdonarte primero tú, ¿no, Rafa? O sea, perdonarte tú, ¿no? A ti mismo, ¿no? Por culpar a los demás, por muchas cosas, ¿no? Por ahí tenemos que empezar esta parte del arrepentimiento, también el entendimiento del otro, lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Por qué lo hicieron los otros? A lo mejor fue plena inconsciencia o fue sin intención, ¿no? Fue meramente una cosa de ignorancia, ¿no? Sí, por eso debemos darnos cuenta, mira, somos pecadores, para empezar. Esos pecados nos van a llevar a la culpa. O sea, nos vamos a sentir culpables, es una tristeza un ser humano que siente eso. Si esas dos cosas las nos damos cuenta, y entramos en un estado otra vez de conciencia, va a llegar el arrepentimiento. Yo voy a empezar a arrepentirme de mis actos. ¿De cuáles actos me arrepiento? Principalmente de mis actos pasados, de lo que ya no se puede remediar, de lo que hice en el pasado y el daño que hice y las secuelas que el día de hoy tengo. Por eso me comporto así, por eso tengo una deformación, porque si tengo el pecado de ser arrogante, petulante, egocéntrico, pues voy a tener que pagar culpas. Es natural en el ser humano, bueno, para entender esa parte, pero si la puedo ver, sí puedo llegar al arrepentimiento. Bueno, pues lo hice de manera inconsciente, pues no sabía, no estaba preparado. No es lo mismo la mentalidad que tenemos hoy, ayer o antier o hace un año, a lo que podemos tener hoy. Por eso tenemos que prepararnos en el programa, para entender cómo fuimos deformando nuestra personalidad, porque acuérdate que nacimos con espíritu, con un cuerpo, y después se fue formando el ego, o sea, la personalidad. ¿Y qué fue lo que deformamos en sí? Nuestra persona, nuestra personalidad a través de los defectos, que ya hemos dicho, bueno, y después esos defectos te generan culpa. Y una vez que entiendes que tienes una enorme culpa, que ya habíamos dicho que culpar a los demás no es sano, das la palabra culpabilidad hacia los demás, tú sí te vas a sentir. Y después ya viene el arrepentimiento, que es la transformación del ser humano, es donde se va a empezar a formar. Y eso es lo que vimos, o lo que dicen también en la Biblia. Entonces, el arrepentimiento es la cura a la culpa, a ya no estar sintiendo culpa y que no te esté carcomiendo la culpa, ¿no? De los pecados que cometiste, ¿no? Sí, porque una vez que entre el arrepentimiento, pues ya no lo haces. Ya en un estado de conciencia, pues ya no lo haces. Ya lo piensas. Ya lo piensas, ya estás en un estado de... Ya no hay una deformación del pensamiento. Si yo, haz de cuenta, comí demasiado y me estoy engordando, pues me cuido y empiezo a pensar. Estoy arrepentido, güey. Porque mira cómo estoy. Sí, ya me está afectando la salud. O si cometo un acto brutal de violencia o de ira o de ansiedad, pues mira lo que me estoy causando yo mismo. Ya te arrepientes y entonces empiezas a entrar en acción. Ya habíamos dicho que el arrepentimiento es entrar en acción para poder modificar y cambiar de canal o de camino. Pues eso es lo que dicen en las religiones, a eso vas. Bueno, donde van a las congregaciones, a eso vas, o a los grupos, o a los psicólogos. Te quieren hacer entrar en conciencia para que te arrepientas. De hecho, también en las cárceles, pues te meten preso para ver si entiendes o tienes conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Las consecuencias de lo que hiciste, ¿no? Para que te arrepientas. Y porque tienes culpa, pues eres culpable, no te acusan de ser culpable. Una vez que te arrepientas, de hecho, pues lo liberan porque está arrepentido y empieza a trabajar de manera diferente toda su deformación de la mente. Una vez vi que decía un preso, porque le preguntaron que si era culpable, y él decía, es que aquí todos somos inocentes. Todos te van a decir que son inocentes, ¿no? Por alguna razón. Difícilmente alguien te va a decir que es culpable de algo. Pero ¿a poco alguien quedará cargar con tanto dolor de todo lo que hice? ¿A poco lo que dices, lo dicen así porque a poco vas a querer cargar con el dolor y el sufrimiento y la enorme tristeza que lleva a cometer errores? Si tú cometes un error, vas a vivir la cruda moral,
La moral te va a atacar la culpa. Es un ataque frontal. La culpa es un ataque frontal, de frente así. No te puedes librar. No hay forma de librarte, aunque tú seas cínico y todo. Pues ya en tu conciencia sí te vas sintiéndote culpable porque metiste un error. ¿Cómo? De eso no. Hay una novela que se llama Crimen y Castigo de Fiódor Dostoyevsky. ¿No crees que hay más resignación en eso, Rafa? Bueno, dímelo de la novela. O sea, la novela del Crimen y Castigo de Fiódor Dostoyevsky pues comete un asesinato. Comete un asesinato y entonces él se siente culpable. A veces así sucede. Yo me siento tan culpable que busco que me castiguen. Y entonces busco formas de que me castiguen porque ya me siento culpable y ahí paso. Por eso se llama crimen y castigo. O sea, cometió un crimen y él mismo tiene la necesidad de pagar sus culpas, otra vez volvemos a decir, de resarcir el daño, porque nosotros tenemos necesidad para sentirnos bien de resarcir el daño, de coser el daño por la culpa tan enorme. Y entonces lo atrapan, pero no es que lo atrapen porque lo encontraron, sino él mismo se entregó, digámoslo así, para poder, lo mismo que cuando se fue el hijo pródigo, tuvo que regresar porque él se sentía culpable. Sí, tienen que sanar su espíritu, ¿no? Entonces la única forma de que yo pueda empezar a trabajar esas culpas y esos pecados es arrepintiéndome, real, de corazón, pues estamos hablando de que yo estoy arrepintiendo de corazón, de plena conciencia. Por ejemplo, si dijeron, bueno, vendieron o estaban usufructuando el pecado o lo estaban corrompiendo, que lo secuestraron, yo lo secuestro y lo quiero vender, pues yo tengo que arrepentirme. Eso es lo que le decía al maestro. El maestro vino a esa parte de que nos arrepintiéramos. Jesús pues nos dijo. Inclusive Pedro sí se sentó cuando le dijo, me vas a negar 3 veces. Es otro personaje de arrepentimiento. De 3 veces se sentó y dijo, estoy arrepentido. Él sí, Jesús no. Él no tenía la idea de castigarlo, de que lo pusieran la culpabilidad. Él no, él sabía. Pero hablamos de Judas, él jamás. Él sí no se arrepintió, él fue y se colgó. Eso es otro personaje. No pudo con la culpa. No pudo con la culpa. Si hubieran tenido un arrepentimiento y de que iba a resucitar Jesús a los 3 días, entonces sí, pero si no alcanzamos ese estado natural de arrepentimiento, que se llama metalonia, bueno, pues eso es lo que tiene que explicar. ¿Cómo salgo de tanto trastorno mental y emocional? Por lo que decíamos en el tema pasado, no todos somos Judas, porque sí. Hay veces que no aceptamos la culpa, no podemos con ella, y entonces se toman medidas extremas a veces. Y si no, pues ya para concluir con esta parte de la deformación, por eso se llama la deformación del alma, porque somos mente, cuerpo y espíritu. La mente es el alma, es la voz del espíritu. Mi alma, mi pensamiento es la voz de mi espíritu. Es la que va a hablar por mí, pero si está echada a perder mi pensamiento, pues como dicen por hoy, de la abundancia de mi corazón va a hablar mi espíritu. Pues ¿cómo? Si mi alma está corrompida, está echada a perder de tanto pecado. Porque dicen también, si llevas el pecado al extremo, el defecto, el instinto al extremo, hasta que no te haga desgraciado, o sea, te va a aniquilar, te va a deformar. Por ejemplo, una lujuria, se empieza a deformar el pensamiento, entonces ya no más estás pensando en eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a ir deformando? Le vas a hacer daño a la gente. Primero te va a hacer el daño tú y luego se va a deformar. Por eso el tema era las grandes deformaciones del alma. ¿Cómo nos hemos deformado? Por eso van a los psicólogos. Precisamente para eso van bueno, pues quiero que que arregle mi pensamiento. Que lo trate de ubicar, que lo equilibre para no seguir haciendo daño a la gente. Yo porque ya vivo en un estado de histeria, de paranoia, de locura, porque en esos estados antinaturales de deformación lo que vas a vivir es un estado terrible de locura. Y te puedes desconectar completamente. Hay gente que se desconecta. Ya no importa absolutamente nada de lo que pasa a tu alrededor, vivimos, ni quién esté a tu alrededor, ¿no? Por eso vivimos en las grandes depresiones humanas, por eso somos depresivos, por eso vivimos en una enorme tristeza, que no nos resulte extraño que vivamos en una terrible nostalgia. O sea, siempre añorando, en la añoranza, en la tristeza, extrañando. ¿Por qué? Por esa parte.
por eso existen las dictaduras en todos los sentidos, ¿no? Todos Desde los dictaduras políticas hasta dictaduras humanas o dictaduras familiares, ¿no? Y pues si yo tengo una dependencia terrible de lo que digan los demás de mi persona, o de mi actuación, o de lo que yo sea, pues entonces voy a generar culpa automáticamente. Entonces los demás tienen que validarme y aprobarme. Y si no sucede, los voy a hacer culpables. Porque tenían que aprobarme y validarme. No me entienden y no me valoran. No me valoran, entonces ya empieza a trabajar la culpa. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Bueno, ¿cómo soy un pecador? Porque soy un ser humano vanidoso, soberbio, arrogante. Todo lo quiero para acá. Entonces ahí comienza todo. Fíjate cómo comienza del pecado, empiezan a hacer algo. Empieza el pecado, luego empieza a crecer hasta dar fruto. Entonces tenemos que entender esa parte para que veas, bueno, aquí tengo una deformación del alma, de la enorme personalidad. O sea, ¿y cuántos seres humanos están despersonalizados o están deformados o viven en estados de histeria? Yo veo cantidades, o bueno, vamos a poner todo porque tenemos que ver esa parte. Eso era lo que vino a trabajar el maestro. Entonces, muchas veces no entendimos. No entendemos. Por eso nos dijo, bueno, pues ustedes son pecadores. Ahorita ya lo bajamos bien, ya lo entendimos bien, para que podamos empezar a trabajar en el programa esas 3 partes. Pues estas fueron entonces las deformaciones del alma, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más que hay que tener cuidado con eso, porque si no tenemos cuidado con eso, vamos a empezar a deformar nuestra creencia y nuestra verdad y vamos a vivir en una fantasía, en una irrealidad. No es real lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno sí, no es real. Por la gran deformación, tenemos que empezar a equilibrar todo eso. Esa es una parte importante, porque ya les dije, entonces, bueno, Sigmund Freud descubrió la histeria. O sea, en esa época descubrieron la enorme histeria del ser humano y cómo se exalzaba, pues, para ya crear todos lo que son las deformaciones, lo que es la paranoia, los delirios. Toda esa parte viene del pecado. Toda esa del otro parte. yo, ¿no? Ajá, hasta llegar a la psicosis, a un hombre psicótico. Entonces esa parte es importante entenderla, de dónde viene. Bueno, pues viene del pecado original. Y cuando ya vino Satanás o Luzbel, pues vino a tratar de que el ser humano pecara, pues a crearle esa parte deformada del ser humano. Porque pues ya te dije, ¿a quién no le gustan los placeres? Los placeres no están mal mientras estén equilibrados. Hay que equilibrar toda esa parte, pero sí hay que darnos cuenta de dónde proviene nuestra deformación. Por eso cuando van al psicólogo tratan de investigar ahí, o a alguna religión, qué deformaciones tiene. No, sí hay gente que sí está completamente deformada. Sí, pues creció en un ambiente completamente tóxico, Y ¿no? hostil, y pues hostil, lleno de culpa. Todo lo que intentaron, de mi niñez, pues, ¿cómo me controlaban? O cómo me manejaron, pues ya sabemos que a través de la culpa. Y nosotros también, por consecuencia, por proyección, manejamos y trabajamos a la gente a través de la culpa. ¿Qué es la culpa? Pues el miedo. Y nos llenamos también de miedos, ¿no? Y de miedos, pues la culpa, tengo miedo de lo que me vaya a pasar, porque hasta luego dicen, bueno, pero pues ¿a poco lo que me está pasando es porque hice algo malo? No, es una consecuencia de tu deformación. Pero nunca hacemos cuentas a veces. No vemos esa parte. Entonces nos vamos, Rafa. Y pues yo les agradezco que estén nuevamente con nosotros y esperemos que estén bien hasta la próxima y tenemos otros temas muy importantes. Muchas gracias, yo soy Víctor, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.